Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando del capítulo 50 del libro del profeta Isaías, los primeros 3 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Exhortación a ser fiel a Jehová. Exhortación a ser fiel a Jehová. Recuerden que estamos leyendo la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios. Versículos 1 al 3, capítulo 50. Esto dice el Señor. Despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores. No fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, no es esa la razón. Pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tiniebla los cielos y los cubro con ropajes de luto. Exhortación a ser fiel a Jehová. El rechazo de los judíos. Definitivamente los pecados separan de Dios. Durante los últimos años de la monarquía de Judá, se vio claramente que se había producido una separación entre Dios y su pueblo, lamentándose de que Jehová les había divorciado o vendido. El mensaje profético hace ver que fue el pecado del pueblo lo que había motivado esta triste separación. Con la flaqueza consiguiente, la mano de Dios no había perdido su fuerza y había de extenderse para la salvación de su pueblo. Pero antes tenía que solucionar el problema de la rebelión de Israel. El resto fiel dudó. ¿Cómo puede ser que el marido que le ama le haya hecho pasar por la disciplina del cautiverio babilónico? Pareciera que Jehová se ha divorciado de su esposa. El Santo de Israel aclara la situación y cierto es que ha habido una separación temporal por causa del pecado y rebeldía de la esposa, pero jamás se había divorciado y tampoco lo haría. La promesa de restaurar la relación sigue en pie. El soberano santo es fiel bajo todas las circunstancias. En esta sección, en este capítulo, el profeta trae palabras de exhortación basadas en su propio ejemplo de fidelidad a Jehová, pero también tiene fuertes palabras contra los enemigos de la enseñanza profética. Esta sección, más que ninguna otra de la segunda parte de Isaías, revela los conflictos que él tenía en su ministerio profético. Antes traslucía la oposición y el escarnio de quienes no concebían que Ciro pudiera ser instrumento de liberación para Israel. Después, él enfrentaba también la desilusión y la situación deprimente del pueblo ante la tragedia de la ruina del templo de Jerusalén y de las ciudades de Judá. Pero evidentemente también él confrontaba, como su antecesor Isaías, hijo de Amós, el abierto rechazo de la palabra de Dios y de la misma majestad de Dios. Este parece ser el trasfondo humano del versículo 1. Estos ateos antiguos habían difundido en el pueblo palabras temerarias como estas. Ya nada tenemos que ver con Jehová. Él no nos amó y nos ha repudiado. Por lo tanto, somos libres de escoger otro Señor y nunca más volver al causante de nuestra ruina. Otras palabras dichas con una actitud semejante habrían sido: Jehová no pudo retenernos como sus hijos, nos vendió como esclavos a sus acreedores, siendo nosotros sus propios hijos. Por tanto, ahora pertenecemos a otro Señor, y nada tiene que reclamar el profeta ni Jehová. Ante tales palabras,
La respuesta de Jehová es: He aquí que por vuestras maldades fuisteis vendidos, y por vuestras rebeliones vuestra madre fue repudiada. No era por falta de poder o capacidad de parte del Dios de Israel, sino por razones de ética y justicia. Pero ahora ha pasado la ira y el castigo, y Jehová ha vuelto a su pueblo con un mensaje de consolación. Jehová ha demostrado su poder para salvar y hacer volver así a los hijos de Israel. ¿Por qué ha sido tan fría la respuesta de parte de los que persisten en quedarse en Babilonia, como los que han vuelto a Sión, pero no han vuelto a Jehová en sus corazones? Y quizá los que han vuelto son tan egoístas, arrogantes y explotadores como los babilonios que los llevaron cautivos. Las cosas no iban bien en las primeras fases del retorno a Sión, como revelan los profetas Ageo y Malaquías. Jehová no podía tolerar a los que habían vuelto para hollar su propia tierra, y amenaza: yo vestiré de oscuridad los cielos y les pondré cilicio como cobertura. Toda la bóveda del cielo proyectará duelo sobre los moradores de Sión. Se refleja también un doble recelo en cuanto al poder y la voluntad de Dios para salvar. A la primera se responde afirmando el control de Dios sobre la historia y sobre la creación, y a la última comparando su carácter con el de Israel, ya que en él no se encuentra, como en Israel, asomo alguno de inconstancia, ninguna presión ejercida sobre él desde el exterior. Solamente sus pecados son responsables por la ruptura. Por inferencia, la actitud del Señor es la de Oseas en el capítulo 3, donde la esposa errática es amada y traída de vuelta al hogar. Entonces, aquí se hace una exhortación a Israel a vivir por fe. Las declaraciones acerca del futuro de Israel tenían el propósito de provocar una respuesta ética. Israel era rebelde y el profeta rogó que pusiera su confianza en el Señor, no en sus propias maquinaciones. Así se nos presenta el divorcio de Dios de Sión. Jehová declaró que se divorciaba temporalmente de Sión, pues ella lo había rechazado sin motivo alguno. Les explicó a los habitantes de Sión que había repudiado, que había despedido provisionalmente a su madre porque había pecado. En la ley mosaica, el esposo podía dar a su esposa una carta de divorcio detallando sus faltas, y ella tendría que abandonar su hogar. El cautiverio de Israel era como el caso de una esposa que tenía que dejar a su marido por sus rebeliones. Isaías también comparó el exilio con la esclavitud, como si los hijos fuesen vendidos como esclavos para saldar una deuda cuantiosa. Sin embargo, el rechazo del pueblo de Israel fue absurdo. ¿Acaso pensaron que Dios no los podía redimir o librar? Claro que sí, Él es capaz de detener la lluvia y de secar los ríos. Por eso Dios hace esta refutación. La divina refutación aparece en la forma de preguntas dirigidas individualmente a israelitas que suponían o que Dios se había divorciado formalmente de su madre según la ley, o que los había vendido, o a algún acreedor en pago de alguna deuda importante. Ni una ni otra suposición es correcta. Aquí Dios toma esta cuestión del alejamiento y hace saber que solamente el pecado se separa de su presencia y favor. De aquí que la divina admonición sea algo como esto: ¿Me he divorciado acaso de vuestra madre? ¿Os he vendido al servicio de mi Creador en pago de mis deudas? No. Vosotros mismos os habéis vendido a la esclavitud del pecado. ¿Por qué mis llamados no provocan ninguna respuesta? ¿Me falta poder para librar? Recordad, yo soy quien seca los cursos de agua, y yo quien oscurezco los cielos, haciendo eclipsar sus luminarias. O si retiro mi luz, ello deja a toda la naturaleza en la más oscura noche. Solo el pecado separa de Dios. El problema no estaba en Dios, estaba en los miembros individuales de su Sión. El poder de Dios sobre la naturaleza es omnipotente. Es pues intachable su capacidad para redimir y restaurar.
La fe, junto con una respuesta pronta al llamado del Señor, es pues la solución del problema de Sión. Dios continúa respondiendo a la queja de haber abandonado a Israel. Es una conversación íntima. Jehová le recuerda que el hecho de que él se divorciase de ellos no fue un capricho, ni les entregó a los caldeos por ninguna deuda que tuviese con esa nación gentil. La causa fueron las maldades y rebeliones. Nadie de la nación salió a recibirle y nadie respondió a su llamado. ¿Pensaban que era impotente? ¿No había secado acaso el mar Rojo y el río Jordán? ¿No había cubierto los cielos de luto? Quienes han profesado ser su pueblo de Dios y parecen ser tratados con severidad, tienden a quejarse como si Dios hubiera sido duro con ellos. Aquí hay una respuesta para tales murmuraciones. Dios nunca privó a nadie de sus ventajas, sino de sus pecados. Los judíos fueron enviados a Babilonia por su idolatría, pecado que quebrantó el pacto, y al final fueron rechazados por crucificar al Señor de gloria. Dios los llamó a dejar sus pecados y a evitar su propia ruina. Por último, el Hijo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Cuando Dios llama a los hombres a la felicidad y ellos no responden, son justamente dejados en su miseria. Para silenciar las dudas acerca de su poder, se dan pruebas. Los prodigios que acompañaron sus sufrimientos y muerte proclaman que Él era el Hijo de Dios. Aquí vemos que el exilio de Israel no significaba que hubiese roto su pacto con Él, que el profeta declara su prontitud a cumplir el encargo que Dios le da, dispuesto a sufrir lo que por eso le pueda acontecer y confiado en que Dios le permitirá llevarlo a cabo contra toda oposición y contra toda marea. El mensaje es de consuelo para los piadosos y de amenaza para los impíos. Así que una primera conclusión que podemos sacar de esta porción es que el pueblo de Dios se ha acarreado sobre sí el infortunio. Dios le ha prometido a su pueblo que su amor era más profundo que el de una madre para un hijo pequeño. Sin embargo, envió a Isaías a ministrarle a un pueblo que era llevado a la cautividad en Babilonia. Incluso el regreso de la cautividad, aunque iba a ser maravilloso y glorioso, vería solo a un remanente volver para reconstruir Jerusalén y la tierra prometida. Cuando Dios comisionó a Isaías, envió a su profeta diciéndole: embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. ¿Por qué se predecían estas cosas si el amor de Dios por su pueblo era tan profundo? ¿Por qué envió Dios a Isaías con esa misión? Estas palabras nos dicen la causa de todas las dificultades que Dios le iba a enviar a su pueblo. Por una parte, Dios no había olvidado. Por otra, el pecado y la culpa del pueblo de Dios eran la causa de todas sus dificultades. En los primeros versículos de este capítulo, Dios planteó algunas incisivas preguntas. Primero, le pidió a su pueblo que mostrara la carta de repudio que él le dio a la madre de ellos. Cuando un esposo le daba este certificado a su esposa, declaraba que de ahí en adelante ella dejaba de estar ligada a él, según Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4. El Señor no le dio ese certificado a su pueblo en cuanto a Dios concernía. Él siempre les fue fiel y nunca procuró el divorcio. La causa del problema no era Dios, sino el pueblo. Es lo que el Señor enfatiza en la segunda pregunta. ¿Quiénes son mis acreedores? ¿A quienes yo os he vendido? Según una antigua costumbre, si un hombre caía en deuda y no tenía de qué valerse para saldarla, podía venderle sus hijos con el fin de pagar la deuda. El Señor no tenía esos acreedores. Era imposible que Él le debiera algo a alguien, y la razón para que los enviara al exilio en Babilonia no era porque Dios le debiera algo a esa ciudad. Él dice claramente: he aquí que por vuestras maldades habéis sido vendidos, y por vuestras rebeldías fue repudiada vuestra madre. No había duda en cuanto a la culpa del pueblo judío. Habían pecado.
pero Dios no los había borrado de sus memorias simplemente a causa de su rebelión y pecado, sino que les envió profetas y los llamó al arrepentimiento. Pero ellos no oyeron ninguna de sus súplicas, ni respondieron a las palabras de sus mensajeros, sino que se hicieron de oídos sordos a las tiernas y amorosas llamadas al arrepentimiento, e hicieron igual con los severos y aterradores anuncios del juicio venidero. La gente era como el rey Acaz, que no entendió el misericordioso mensaje de Isaías. Su turbulenta historia nacional, la destrucción de Jerusalén y la deportación al exilio, vinieron a causa de los pecados del pueblo, y no porque Dios hubiese cambiado su sentir hacia ellos. Algunos podrían sugerir que esas dificultades vinieron porque Jehová era débil e incapaz de salvar a su pueblo, pero Él nos dice que tampoco ese era el caso. Por supuesto que Él tenía potestad para rescatar a su pueblo y alude al espectacular rescate con que lo sacó de Egipto. En aquel entonces Él secó el mar para que su gente pudiese escapar del ejército de Faraón. Por si hubiera alguna duda acerca de su omnipotencia, el Todopoderoso le recuerda a su pueblo que Él incluso controla el cielo. Su poder es ilimitado. Todo eso puso el énfasis en la verdadera razón de los sufrimientos del antiguo pueblo de Dios, que fue el único responsable de sus propios problemas. No debían culpar a Dios. Él siempre les fue fiel. Y lo que es más, Dios no iba a permitir que el sufrimiento continuara. Él los iba a socorrer mediante su siervo. Quienes han profesado ser el pueblo de Dios y pasan por severas pruebas pueden verse tentados a quejarse de Dios. Pero en respuesta a cualquiera de esas quejas tenemos aquí un reto a que prueben que el altercado comenzó del lado de Dios. Jehová había sido para ellos un buen marido, y a los maridos les era entonces concedido el poder de repudiar a sus esposas por disgustos. Pero Israel no podía decir que Dios se hubiese portado así con ellos. Es cierto que ahora se hallaban separados de él y habían permanecido por muchos días sin efod, altar ni sacrificio. Pero ¿de quién era la culpa? Dios había sido para ellos un buen padre, y los padres tenían entonces el poder de vender a sus hijos por esclavos a sus acreedores en pago de sus deudas. Es cierto que ahora los judíos estaban vendidos a los babilonios, como después a los romanos, pero los vendió Dios en pago de alguna deuda. No, Dios no era deudor de ninguno de aquellos a quienes estaban vendidos. Un cargo que muestra que ellos mismos eran los autores de su propia ruina. He aquí que por vuestras maldades fuisteis vendidos y por vuestras rebeldías fue repudiada vuestra madre. Por seguir vuestros propios gustos os vendisteis a obrar el mal y por consiguiente Dios os entregó justamente en manos de vuestros enemigos. Los judíos fueron exiliados a Babilonia a causa de su idolatría y fueron más tarde rechazados por crucificar al Señor de la gloria. La confirmación de aquel reto y de este cargo. Dios vino a ofrecerles su favor, les tendió la mano para que no entrasen en esa aflicción o para sacarlos de ella. Pero ellos le menospreciaron a él y a su gracia. ¿Es que carecía de poder para salvarlos? ¿No había sido su omnipotencia la que les había abierto un camino seco a través del Mar Rojo? Había convertido los ríos en desierto y hecho que los peces apestasen de hedor por falta de agua. El mismo poder tiene con respecto a los cuerpos celestes, eclipses, tormentas, etc. ¿No se habían acortado pues la mano de Dios para redimir? Así que se habla de esta carta de divorcio, de esta situación, acaso de vender sus hijos. Pero la situación era clara. Cuando él llamó, nadie atendió. Cuando el Señor envió a su mensajero con mensajes de perdón, no hubo respuesta de Judá. El Señor propone algunos escenarios que pudieran explicar el por qué el pueblo no le responde. ¿Es tan corta acaso mi mano? Es decir, demasiado corta
para llegar a Babilonia. El Señor no es un Dios nacional quien está limitado a Palestina. Ha mostrado su poder sobre todas las naciones. Incluso también vemos y sabemos que tiene el poder sobre toda la creación. Dice, yo visto de negrura los cielos. Aunque sí, aquí se entienda que es un eclipse, el lenguaje recuerda el poder salvador de Dios en el Éxodo. El Señor es quien forma la luz y crea la oscuridad. Y Él dice que la oscuridad no es obra de Leviatán ni de Amirán. Así que la carta de divorcio fue extendida. Los hijos fueron vendidos. Israel se vende por nada, es decir, no por dinero. Se vende por las iniquidades de Israel. Israel era el que tenía que pagar la deuda pendiente. La idea de la carta de repudio es retórica, que es en realidad que no existe tal carta, aunque Jehová tuvo buena razón para divorciarse de su pueblo para siempre. No lo hizo, por lo cual se deja libre camino para una completa reconciliación. En esta profecía el Señor se defiende a sí mismo, en contra de la implícita acusación de los deportados incrédulos de la segunda generación, en la que se dice que Dios no quiere o no puede salvarlos. Así, esta es la conclusión que el pueblo saca. Esta es la conclusión que aunque Dios ha llevado a Israel lejos, como un marido manda lejos a su mujer, esto sería por poco tiempo, no para siempre. Un cautiverio permanente hubiese requerido una carta de repudio. Si Dios hubiese emitido una, no habría traído de vuelta a Israel. Ningún profeta sugiere que Dios ha roto su pacto. Es más, siempre predicen la completa fidelidad del Señor al remanente que retornará. Vuestra madre se refiere a Jerusalén, más específicamente a los habitantes de las generaciones anteriores que han partido al cautiverio. Si el Señor ha vendido a Israel a los acreedores, no tendría ninguna autoridad sobre su destino. Pero los israelitas se han vendido a sí mismos debido a sus propias maldades. Por lo tanto, Dios, como su Redentor, puede pagar por su regreso. Dios vino a Israel durante la época del cautiverio por medio de los profetas que envió. Pues Dios vino hasta la tierra por medio de su siervo e hijo Jesucristo. Pero nadie le respondió. Hemos leído en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa ha sido la promesa. Cuando el Señor ha actuado en rescate, recordemos el rescate de Egipto, mandó oscuridad como la 9ª plaga. Cuando el Señor mandó oscuridad sobre la tierra, vemos el poder de Dios actuando, como hemos dicho, sobre la creación. Dios prometió pelear por Israel, pero éste se vendió al pecado, causándole sus propios problemas. ¿Se ha cortado mi mano? ¿No tengo yo poder para ayudarlos? Israel se olvidó de Dios y confió en la ayuda de otras naciones. Dios no rechazó a Israel, sino que Israel lo rechazó a él. Cuidémonos y cuidémonos nosotros de no caer en esta situación, de no cargar con pecado y que este pecado nos separe de Dios. Cuando el pecado abunda, cuando no confesamos los pecados, esto provocará que sistemáticamente nos estemos separando de Dios. Cuidemos nuestras acciones, cuidemos de atender a estas exhortaciones que Dios nos hace en su palabra. Atendamos cuando hable, atendamos su llamado y busquemos en Él el rescate, el auxilio, la ayuda, porque Él es poderoso para hacerlo.
Él nos ha dado muestras que tiene el poder, que tiene la autoridad para que seamos librados de cualquier pena, de cualquier dolor y de cualquier situación. Se hace una exhortación a Israel a vivir por fe. Nosotros también aprendamos a vivir por fe. Él es Dios Todopoderoso. Él es Dios quien perdona nuestras rebeliones, que perdona nuestras iniquidades. Si hemos caído, si hemos fallado, si hemos pecado, reconciliémonos con Dios. Restablezcamos de nuevo esa relación con Dios. Confesemos nuestro pecado, porque tenemos un abogado en Cristo Jesús, quien es perfecto, quien puede también llevar nuestro caso ante el supremo tribunal de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestra situación. Muchas veces nosotros nos quejamos del resultado de las cosas. Pero pensemos si no ha sido nuestro propio pie el que ha acarreado sobre nosotros el infortunio. Pensemos si no ha sido nuestras propias acciones, nuestros propios pensamientos los que nos han llevado a esa situación. Es muy fácil nosotros culpar a Dios, renegar, hacer cargos sobre su persona. Pero consideremos si no hemos sido nosotros quienes hemos entrado por nuestro propio pie en esa situación. Eso es lo que pasó con Israel. La idolatría se sentó delante de ellos como una actividad continua y no volvieron su rostro a Dios, no volvieron su rostro a aquel que les había cuidado, no volvieron su rostro a aquel que estuvo siempre al pendiente de ellos, como un esposo sobre Israel y sobre un padre sobre cada uno de ellos. Así que Israel había recibido ahora retribución justa a sus acciones, pero Dios aún no quitaba de ellos ni su amor ni su cuidado. La esposa fue llamada de nuevo, los hijos fueron redimidos. Así que nosotros también tomemos esas promesas, porque también esas promesas podemos acceder nosotros por medio de Jesucristo. Que nuestro corazón retome ánimo, que nuestro espíritu se aliente, que estas palabras calen hondo en nuestro corazón y en nuestra mente y las recordemos en todo tiempo y en todo momento estemos dispuestos a buscar a Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, Jehová de los ejércitos, Señor, te damos gracias en este día porque nos has permitido despertar, porque nos has permitido, Señor, un lugar para descansar, para recostar nuestra cabeza. Y Señor, porque por medio de tu palabra nos mandas palabras de aliento, de exhortación, de ánimo y de confianza. Padre bendito, Señor, ponemos en tus manos ahora nuestras actividades de este día, nuestra vida, nuestros trabajos y todo lo que tú nos permites, Señor, hacer, para que también por medio de estas actividades podamos llevar testimonio y glorificar tu nombre, Señor, y hacer saber a los que están a nuestro alrededor que hemos confiado en ti para todo y en todas las cosas. Padre bendito, Señor, rogamos que ahora en este tiempo nos permitas permanecer fieles, restablecer nuestra relación contigo y mantenernos cerca de ti en todo tiempo, porque es el mejor lugar, porque es el mejor destino hacia donde podemos dirigir nuestros pasos.
Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor incondicional y porque en todas las cosas, Señor, tú nos muestras que todo está bajo tus manos, que nada sucede si no es tu voluntad. Así que permítenos también aprender de las lecciones de exhortación, de ánimo. Permítenos aprender, Señor, que en todas las cosas son para nuestro bien. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Todo lo clamamos a ti, todo lo pedimos a ti, por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les guarde.